México es uno de los países más inseguros del mundo. En una población de 112 millones de habitantes, en México se cometen 28 millones de delitos al año. Lo peor de todo es que la gente no quiere denunciar estos delitos, en parte quizás por temor o quizás por desconfianza a las autoridades. Aquí lo más importante de todo es que las víctimas del delito se quedan con su pérdida, se quedan con su problema, se quedan con su coraje, pero no van a la autoridad para que lo resuelva. Es muy difícil encontrar una familia que no haya sufrido algún delito en uno de sus integrantes en los últimos años. Según la encuesta de victimización del INEGI, en el 2012 se cometieron en nuestro país 27.169.000 delitos. Una de cada 3 familias mexicanas sufrió directamente la comisión de alguno de estos delitos. Los mexicanos tenemos que acostumbrarnos a que los delincuentes abusen de nosotros. En primer lugar, ¿qué tan grave es el problema de la delincuencia en México? Tenemos cifras que nos dicen que está bajando y por otra parte el INEGI nos da a conocer cifras que sugieren que está aumentando. ¿Qué está pasando realmente? Bueno, creo que hay 2 procesos más o menos paralelos. Uno tiene que ver con homicidios, que desde 2011 a 2012 hay un decremento marginal y que entre 2012 y 2013 parece haber una estabilización. Ahora, es grave en términos históricos de México, sin duda. Es decir, siguen siendo tasas mucho más altas de lo que habíamos observado desde los 90, ¿no? En términos comparativos, por ejemplo, con América Latina, si vemos las tasas de homicidio, estamos en el lugar 16, es decir, estamos lejos de ser el país más violento de la región, pero sigue siendo un problema que no logramos disminuir sustancialmente. Las encuestas de victimización tienen como unos propósitos capturar la llamada cifra negra, es decir, todos aquellos delitos que no se denuncian. Y lo que nos dice la encuesta de INEGI es que es monumental el número de delitos que se comete en el país y el número de delitos que jamás llegan a la atención de las autoridades. ¿Alguna vez has sido objeto o víctima de la delincuencia? Sí, me asaltaron saliendo del metro hace un par de años. Me han robado mi automóvil, que es mi bicicleta. ¿Una extorsión hace tiempo? Sí, me han asaltado en el transporte público. Estamos tan descorazonados los mexicanos que simplemente no acudimos a las delegaciones o a las oficinas de los ministerios públicos a levantar denuncias. El INEGI está señalando que el 92% de los delitos simplemente no son denunciados en nuestro país. ¿Por qué no denuncia la gente los delitos que sufre en nuestro país? Porque hay una percepción, y yo creo que justificada, de poca efectividad por parte del sistema de justicia penal e incluso de complicidad por parte de policías con delincuentes. Un país en que el 92% de los delitos no se denuncian, tenemos una enormidad de cifra negra. El hecho está en que la encuesta del INEGI nos señala que los delitos están aumentando en nuestro país. Si consideramos el número de delitos que no se denuncian, ¿qué nos dice esto acerca de la cifra de impunidad? Pues, más que la impunidad genérica, lo que está revelando esta cifra es que en delitos particularmente serios no hay atención de las autoridades y no hay incentivos para que el ciudadano vaya y lo denuncie. Pienso, por ejemplo, en el caso de secuestro, ¿no? Según la cifra INEGI, se cometieron 105,000 secuestros el año pasado. Hay denuncias por secuestro de 1,300. Estamos hablando del 99%. Un delito que no se denuncia es un delito que va a quedar siempre impune. Las autoridades tienen que cumplir con sus obligaciones. Y una de estas obligaciones es tener ministerios públicos que atiendan bien a la gente, que tomen la denuncia y que por supuesto tomen medidas para castigar a los delincuentes de los delitos.
Las encuestas de victimización del INEGI nos dicen que el número de delitos está aumentando. Quizás las estadísticas oficiales no reflejan este incremento, pero esto se debe precisamente al hecho de que las víctimas no denuncian y por lo tanto los delitos que sufren nunca quedan registrados por la autoridad. Es lo que se llama la cifra negra. Estamos viendo también que el 92% de la gente que sufre algún tipo de delito ya no se molesta en denunciarlo. ¿Siempre ha sido así o es ahora que estamos viendo este fenómeno? La tasa de no denuncia, o la cifra negra, como le llaman varios, realmente ha sido muy estable en el tiempo en México, lo cual no es una buena noticia. Es decir, quizás es una buena noticia que no haya aumentado, pero es una mala noticia en términos de, te habla de la percepción que tienen las víctimas de delitos respecto al sistema de justicia penal. De los que sí denuncian, 53%, no ocurre absolutamente nada. No, es una cifra que ya ha venido manejando INEGI desde al menos hace 2 años. Es una cifra que es realmente muy preocupante, aunque ahí sí vale la pena contextualizar. En ningún país del mundo es cero, ¿no? En un país como Canadá, por ejemplo, es 70% la cifra negra. En los Estados Unidos, 60 y tantos %. Es decir, la mayor parte de los delitos, sobre todo delitos menores, no se denuncian porque la gente no quiere perder su tiempo, ¿no? Difícilmente se va a resolver o difícilmente se va a llegar a una detención, entonces no, ahí la meta no puede ser 0, pero 92% sí está por encima de la métrica de otros países. Algunos políticos creen que el problema de la inseguridad solamente afecta a las familias de mayores recursos, a los ricos, y por supuesto se tratan de desentender del problema. No hay muchos votos que capturar entre las familias ricas. La realidad que nos muestran las estadísticas, sin embargo, es completamente diferente. La enorme mayoría de las víctimas de la inseguridad son familias de escasos recursos. Mal hacen, por lo tanto, los políticos de tratar de desentenderse de este tema. Están tratando de cerrar los ojos a un problema que afecta a 1 de cada 3 familias de nuestro país. El robo y el asalto en la calle o en el transporte público son los delitos que más sufren los mexicanos. Una cosa que he visto en las cifras del INEGI es que el asalto, el robo a transeúntes, el robo en transporte público son de hecho los crímenes que más se cometen en nuestro país. Sí, digamos, ese es otro proceso. Es decir, digamos, lo que está en medios con mucha presencia, que es el tema de homicidios, esa es la historia. Hay otra historia que tiene que ver con asaltos, extorsiones, fraudes, que sí han mostrado un incremento brutal. Bueno, importante del 2012 al 2013, que son justamente los datos que publicó INEGI. Hay gente que piensa que la pobreza es la que genera la delincuencia. Dicen que México tiene delincuentes porque México es un país pobre, pero no es cierto. Es que la verdadera causa de la delincuencia es la impunidad. Cuando la gente puede cometer delitos, cuando roba, cuando mata, cuando viola, y no tiene ningún castigo, es cuando tiene un incentivo para cometer nuevamente delitos. Y eso me parece que lo tenemos que subrayar. No es la pobreza, sino la impunidad la causa de la delincuencia. Tan solo entre 2012 y 2013, las encuestas del INEGI muestran un incremento de los robos o asaltos en las calles o el transporte público de 8.570 a 10.073 por cada 100.000 habitantes. Es un incremento vertiginoso de 17.5% en tan solo un año. Los robos o asaltos en la vía pública o en el transporte colectivo son los que más afectan a la gente de escasos recursos y son también los que menos se reportan a las autoridades. Desafortunadamente, la gente más humilde sabe que de nada sirve denunciar estos robos cotidianos. No solo no se detendrá a los responsables, sino que los agentes del Ministerio Público les harán perder horas de su tiempo o no les harán ningún caso. ¿Y denunciaste ese delito con las autoridades? No, la verdad no. Por lo que no denuncié es porque no accionan. Accionan muy tarde y accionan de manera diferente. No, porque pues, ni nos hacen caso, ahí nos tienen todo el día. Sin duda las instituciones son muy tardadas, no dan respuesta de algo
Yo digo que el primer problema son las instituciones y sin duda pues todo el personal que está dentro, la policía como tal. Es más fácil dejarlo pasar que ir a perder el tiempo al Ministerio Público. Las entidades que registran un mayor número de delitos por cada 100,000 habitantes son, en primer lugar, el Distrito Federal, en segundo lugar está Jalisco y en tercero Baja California. Del otro lado de la moneda, por lo menos según la encuesta del INEGI, las entidades con menor número de delitos son, por cada 100,000 habitantes, Chiapas, Coahuila y Oaxaca. No solo no se denuncia en México el 92% de los delitos, de ese 8% que sí se denuncia, en más de la mitad de los casos la autoridad simplemente no hace nada. La experiencia nos dice que la impunidad es la razón principal por la cual se registran delitos. Si un delincuente puede robar, asesinar o violar con impunidad, tiene la mejor de las motivaciones del mundo para continuar su carrera criminal. La mejor manera de lograr la impunidad es acostumbrar a la gente a no levantar denuncias por los delitos que sufre. Otra es no hacer nada en contra de quienes cometen los delitos que sí son denunciados. Si vemos las encuestas de victimización del INEGI a lo largo de los últimos años, nos vamos a dar cuenta que nos dicen que los delitos están aumentando en nuestro país. Hay otras cifras oficiales que nos dicen que ha habido decrementos, que ha habido reducciones, por lo menos en algunos delitos, pero el problema está en que estas cifras se basan en las denuncias que presentan las víctimas de los delitos. Y lo que nos está diciendo el INEGI es que buena parte de los delitos que se cometen simple y sencillamente no son reportados a las autoridades y por lo tanto pues no quedan en las estadísticas oficiales. ¿Qué dirías a las autoridades si pudieran escucharte en este momento? Deberían de fortalecer las capacidades forenses en los ministerios públicos, fijarse como métrica el número de homicidios que efectivamente se resuelven, con una detención sobre el 20% de los homicidios. En los países desarrollados es de 2/3 partes para arriba, ¿no? Yo creo que es ahí en esos casos donde hay mayores diferencias con mejores prácticas internacionales donde habría que poner el ojo. La delincuencia es un problema que sí se puede resolver, solo que hay que tener ganas de resolverlo. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.